cada uno de esos temas. Por ejemplo, voy a hablar ahora en este momento sobre qué es el espiritismo, para efectos de ayudar a las personas que tienen escuelitas nuevas, que están empezando a entender y a conocer y a educarse en lo que es la codificación. Bien. Yo tengo voy a comenzar con qué es el espiritismo. Debemos de dar una historia relativamente sencilla que todo el mundo debe conocer. No vamos a ir muy profundamente en esto, pero vamos a hacerlo de modo de que usted sepa de dónde salen los términos. Los términos más importantes que nosotros tenemos es con relación a lo que es el magnetismo. En el espiritismo se le llamó magnetismo animal desde 1778 y hasta las hermanas Fox en el 1847. Esto es bien importante que se entienda, porque antes de las hermanas Fox tener la experiencia con los espíritus, que es lo que constituye la base del espiritismo, y se viene a publicar el libro de los espíritus, que es este libro que está aquí, el primer libro, en 1857, 10 años después, se establece claramente lo que empezó a ocurrir en 1847, pero no es así. En términos de magnetismo, el periodo empieza, es más, podemos ver que Charles Robert Richet, que es un recurso que tiene el espiritismo, en base a la historia del espiritismo, Mr. Charles Robert Richet, que nació en el 1890 y y estuvo hasta 1950, él se encargó de buscar toda esa historia. Y él dice que el periodo magnético del espiritismo empieza en el año 1639, un siglo antes de Anton Mesmer. Mesmer es bien importante en el espiritismo porque Mesmer es el padre de lo que se llama el mesmerismo, por su nombre, mesmerismo, y no es otra cosa que él es el que empieza a hablar en términos espiritistas lo que es el magnetismo. Pero el magnetismo ha existido toda la vida. Desde tiempos antiguos se sabía que cuando se imponían las manos sobre cosas, los grandes reyes descubrieron eso y hacían algún tipo de ilusión o algún tipo de presentación ante las personas que estaban, sanidades, ese tipo de cosas, y la gente empezaba a creer sobre eso. Pero dice, en 1639, un siglo antes que Anton Mesmer, se publicó en Europa un libro titulado The Sympathetical Powder of Andrewsius Mohinus of Eburo, el polvo simpático de Andrewsius Mohinus de Eburo, perdóneme la pronunciación, que explicaba cómo las heridas podían ser curadas sin contacto con ellas, a distancia, y mediante la facultad directiva y la virtud que puede aportar la virtud del polvo simpático en una toalla o servilleta con sangre. Según el libro, el concepto central es inyectar la voluntad o el deseo positivo sobre la herida. Según el autor, el poder simpático depende de las estrellas, ya que son imitadoras de las influencias que sobre ellas se ejercen. Pero Francis Barrett lo atribuía en su obra El Mago, él escribió otro libro que se llama El Mago, un completo sistema de filosofía oculta a la inteligencia por su poder de dirigir las ideas que son engendradas por la caridad y el deseo de buena voluntad. Aquí viene a establecerse por primera vez lo que es la voluntad. Hemos estado hablando las últimas 2 semanas, ¿verdad, Laura? Que tú puedes curar una obsesión con el simple hecho de tú poner en ejercicio tu voluntad y tú tener méritos morales. Y los méritos morales es tú estar moralizándote, es tú hacer las cosas mejor todos los días, ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. Esos 2 herramientas, tú puedes sacar cualquier mal espíritu. Le puedes decir, no me puedes tocar más. Ya desde la antigüedad, en el año 1639, ya se estaba hablando de la voluntad. Y ellos ponían en un paño, cogían la sangre de la persona que fuera, me imagino, y impregnaban ahí mentalmente la voluntad de lo que se quería hacer, y eso tenía una consecuencia de sanidades a la distancia. En este tiempo no había internet como hay ahora, que nosotros en este momento le mandamos unos fluidos y esos fluidos llegan exactamente a lo mismo que estaba pasando.
Entonces, esa información nos va llegando de la antigüedad. Dice, el fraile dominicano Ulderius Bach escribió en 1611 en Frankfurt La lámpara de la vida, donde afirma que existe una cura magnética de varias enfermedades como la hidropesia, me imagino que es la del pelo, la gota, la icteria, con lo cual se adelanta más de un siglo a la doctrina fundada por el mismo Messner. Entonces, en 1775 vamos a Messner. Messner anuncia mediante experimentos y sanaciones una nueva técnica de curación milagrosa que se basa en el pase magnético. Póngale atención a esto los estudiantes del espiritismo. De ahí es que sale lo que es el pase magnético. Eso no se lo inventó Allan Kardec. Eso no lo trajeron los mismos espíritus. Ya venía con Messner en el 1775. ¿Okay? Un fluido etéreo que comunicaba las mentes y que permitía ejercer un influjo sobre los seres biológicos, al que llamó magnetismo animal. Cuando en el espiritismo hablamos de magnetismo, nos referimos a magnetismo animal. Los que están estudiando conmigo el espiritismo se van a dar cuenta que vamos a estar en cierta manera estableciendo diferencia en lo que es el magnetismo animal y cómo eso se comporta por medio de los fluidos. Eso lo vamos a estar mirando continuamente, que luego derivaría en mesmerismo. Eso va a aparecer en el video para que ustedes lo vean escrito, como que pues hay veces que yo no tengo la pronunciación requerida, ¿verdad? El término magnetismo animal se utilizó para diferenciar de magnetismo planetario, magnetismo cósmico y magnetismo mineral. Entonces después viene lo que se llama el periodo espiritista. Ahí es donde empieza la historia del espiritismo. Y ahí empieza lo que se llama la historia de las hermanas Fox. Entonces, que se extiende desde las hermanas Fox en 1847 y que Crookes Richet, que nació en el 47 y llegó a 1870, consideraba que el mesmerismo después de todo era una terapia dudosa que no hacía ningún progreso. De hecho, para él, las hermanas Fox, que fueron en 1847, anunciaron la llegada del espiritismo como hoy lo conocemos. Y con él nuevas prácticas y formas de estudio que resultaron una evolución radical en la historia de la parapsicología. En 1847 sobrevino un acontecimiento insignificante de apariencia, pero en realidad de mucha importancia, una importancia considerable, que nos introdujo en el mundo de hechos imprevistos y de doctrinas tan imprevistas como los hechos. Entonces viene lo que se llama el periodo espiritista en la historia. Échenle mano a esto. Ya estamos hablando de dónde vienen los pases magnéticos. Hemos hablado del señor Messner y ahora vamos a estar hablando del 1847. ¿Qué ocurrió ahí? El momento exacto del nacimiento del espiritismo es desconocido, pero se aproxima a la mitad del siglo XIX, con la creación de la obra denominada en su totalidad La Codificación Espiritista, por el pedagogo francés Allan Kardec entre 1857 y 1868. Eso es lo que constituye lo que es el periodo espiritista y lo que es el espiritismo. ¿Okay? Los libros que componen la colección de el libro de los espíritus, el libro de los medios, aquí está un poquito puesto en francés, voy a pasarle por encima. Son los 5 libros de la codificación, que no es otra cosa: el libro de los espíritus, el libro de los medios, el libro de la evangelización del espiritismo, el libro del cielo y el infierno y el libro de Génesis. ¿Okay? Todos esos libros se crearon, se escribieron y se publicaron en 1857 a 1869. ¿Okay? Esa es la época del espiritismo, y es la base del espiritismo, es lo que constituye ser el espiritismo. Cualquier otra organización, cualquier otra filosofía que venga fuera de ese periodo, ya no es parte del espiritismo como tal. Es simple y sencillamente nuevas ramas, nuevos modos de pensamiento, corrientes de pensamiento, que muchos de ellos han hecho un gran aporte a la humanidad, pero que si nosotros los espiritistas nos quitamos nuestra vista en esta información, nos podemos perder. Porque todo lo que tiene que haber salido luego de ese periodo, que es el periodo espiritista, tiene que estar de acuerdo a lo que dijo la codificación. Todo lo que no puede haber nueva revelación en términos espirituales, en términos doctrinarios, que no sea lo que apareció ahí. ¿Por qué? Porque eso lo autorizó Dios,
y eso estuvo claramente definido que fuera de todo eso, para que pudiera cambiarse de lo que ya se había establecido, tenía que estar todos los espíritus que estuvieron envueltos en esa codificación, que volvieran y se reunieran, que podrían hacerlo porque los espíritus son inmortales, y que se retractaran de todo lo que se dijo ahí. Entonces, todo lo que en el tiempo de hoy se puede hacer, señor Joaquín Trincado, Chico Xavier, los mentores de Chico Xavier, Divaldo Franco, Fran Montañez, todo el mundo que aporte al espiritismo y que diga que es espiritista, todo su mensaje tiene que estar basado en su raíz, en lo que dijeron los espíritus. Entonces, si lo que está establecido en los libros, que está aquí claramente definido, está acorde con el mensaje que nosotros podemos dar o cualquier expositor puede dar, eso constituye parte del espiritismo. Eso se entiende que debe ser así. Pero no puede haber incongruencia, no puede aparecer un espíritu de verdad que fue el que dio la codificación, que fue el que dio la información a Allan Kardec, y que fue dicho por el mismo Jesús, que iba a venir a darnos en lo que se llama la codificación, lo que nosotros conocemos hoy como el espiritismo consolador. Ese es el consolador que viene a la luz. Entonces, cualquier mensaje que venga hoy día de Jesús o de el espíritu de verdad, o cualquier persona, o la misma María, que lo están haciendo, que se aparece y se presenta y tiene apariciones de María. Usted oye los mensajes, si los mensajes están de acuerdo a lo que dice la codificación, son parte del espiritismo. Si no, son meras opiniones que las personas pueden añadir si quieren. Pero el mensaje que está dando hoy, el día de hoy, el espíritu de verdad, a través de unos libros publicados y unas profecías hablando de 1950 en México, eso no tiene que ver nada con el espiritismo. Eso es simple y sencillamente de un grupo que se llama espiritualistas, que no representan a los espiritistas. Un espiritualista y espiritualismo no es lo mismo a espiritismo. ¿Okay? Estamos claros en eso. Entonces, lo más importante que yo quiero resaltar es que a través de 1848, la historia dice que las hermanas Fox, Kate Fox, que nació en 1837 al 1892, Margaret Fox, de 1833 a 1893, y Liz Fox, 1814 a 1890, son comúnmente consideradas las fundadoras del movimiento espiritista o el espiritismo. Lejos de esta minoritaria consideración, las hermanas Fox, o se llaman en inglés Fox Sisters, fueron las impulsoras principales del movimiento creado por Allan Kardec y de la sucesivas investigaciones sobre los fenómenos poltergeist. Todo el mundo. La primera experiencia se remonta a marzo de 1848 en Hydesville, cerca de Nueva York, cuando ambas hermanas avisaron de extraños ruidos en sus habitaciones, en su habitación. El 31 de ese mismo mes, que estamos hablando del mes de marzo,
los fenómenos se volvieron tan intensos que la familia tuvo que abandonar su hogar, llamando a varias personas que fueran testigos de los hechos. Después de una exhibición pública de sus habilidades en Corinthians Hall, en Rochester, las hermanas se fueron de gira mostrando sus habilidades por Estados Unidos y el extranjero. El entusiasmo despertado fue tal que el químico William Crookes escribió después de una sesión de espiritismo en Londres en 1871 lo siguiente. Eso llegó hasta Londres en 1871. Empezó en 1847, ¿right? Pero entonces ya llegó a expandirse a tal punto que en 1871 William Crookes, que es considerado como uno de los científicos, la parte científica racional del espiritismo, dijo lo siguiente. Dice él, testé los golpes de todas las formas concebibles. Él fue y verificó cómo eran esos golpes, hasta que no hubo escapatoria de la convicción de que los sucesos no se podían mediante el engaño o medios mecánicos, se podían reproducir mediante el engaño o medios mecánicos. O sea, no había explicación para eso, ni engañando, engatusando a la gente, ni escondiendo, no había forma, él dijo en 1871. Entonces, en Londres, Crookes también viene y escribe o hace mención de que en 1888, no obstante, las hermanas confesaron públicamente que los ruidos habían sido provocados intencionalmente haciendo sonar los articulares de los dedos del pie o colgando una manzana de una cuerda y haciéndola golpearse en el piso. Yo menciono esto en la historia del espiritismo porque es importante que los nuevos allegados entiendan cómo es el principio del espiritismo. En el momento en que comenzó los espíritus a comunicarse por medio de toques, es considerado, de hecho, los espíritus que hacen eso, que son los tocadores, ese tipo de cosas, no son espíritus puros, no son espíritus buenos, ni son espíritus superiores, eran espíritus inferiores. Y a ellos se les permitió, Dios les permitió que dieran esas manifestaciones para que los que estaban por primera vez exponiéndose al mundo espiritual entendieran que eso existía. O sea, ellos tuvieron ahí toda la oportunidad de desplegarse y presentarse a como ellos quisieran. Levantaban las mesas, le llamaban las mesas giratorias, daban golpes, hacían innumerables presentaciones y de hecho las personas que estaban allí inmediatamente empezaron a sacarle dinero, que era lo que hicieron las hermanas Fox a través de todo Estados Unidos. Eso llegó hasta Europa, hasta que eso llegó a los oídos de Allan Kardec, y eso vamos a hablar un momentito. Pero es importante que se sepa que eso ocurrió en 1847 en adelante, y que 40 años después, básicamente en 1888, esas hermanas que habían sido famosas en presentar lo que era el principio de del espiritismo, se estaban retractando de lo que había pasado allí. Y entonces este señor, William Crookes, él está haciendo, ¿cómo se llama él? Sí, Crookes. William Crookes. Él está haciendo una referencia para que se esté dando cuenta de qué eran las intenciones que había para poner en ridículo el espiritismo. Entonces dice que se podía decir, según, vamos a ver lo que decían ellas, las hermanas confesaron públicamente que los ruidos habían sido provocados intencionalmente haciendo sonar las articulaciones de los dedos del pie o colgando una manzana en una cuerda y haciéndola golpear al piso. El sonido se desviaba de alguna forma, de modo que nadie fuera capaz de localizar la fuente de procedencia del mismo. No obstante, pese a esta confesión, la doctrina espírita continuó en su evolución. Y vamos a darle una explicación. ¿Quiénes fueron los que estuvieron pero muy preocupados por el nacimiento del espiritismo? Los católicos, obviamente. Y entonces ellos hicieron todo lo posible para llevar al mundo toda la información posible para desvirtuar y para poner el espiritismo en ridículo. Hasta el día de hoy, los detractores mayores que tiene el espiritismo son los católicos. Allan Kardec se refiere a los cristianos, pero específicamente son los católicos. Ahora, mira lo que ocurre. En el nuevo Gerard describió la reacción con relación a la confesión de que era un fraude el espiritismo. Y explicó lo siguiente en su periódico. Yo voy a leerlo todo para que usted tenga la información a su lado y la pueda entender. Dice, se produjo un terrible silencio. Todos sabían que se encontraban ante la principal responsable del espiritismo, su fundadora, su más alta sacerdotisa y medium. Se puso de pie sobre una pequeña mesa de pino, calzada solo con medias,
Mientras ella se mantenía inmóvil, pudiendo oírse diversos golpes fuertes, tan pronto en las bambalinas como detrás del escenario en el pasillo, la señora Kane se excitó, comenzó a dar palmadas, a bailar y chilló: es un engaño, el espiritismo ha sido desde el principio al fin una farsa, no es más que un truco, no hay nada de verdad en ello. Siguió un torrente de aplausos. En 1851, un grupo de investigadores descubrieron que cuando sujetaban las piernas de las hermanas Fox, los ruidos dejaban de producirse. Por lo tanto, había que creer que las muchachas chasqueaban con las articulaciones a sus rodillas. Los escépticos se agarraron de ello para probar la falsedad de los médiums, pero siguieron sin poder dar una explicación a la variedad de ruidos o a la levitación de mesas que se producían en muchas de las sesiones. Ellos podían decir que los ruidos podían ser de esa manera, pero ¿quién podía explicar que las mesas se levantaban? Y le pasaban por debajo hasta, me imagino que espadas y cosas para que no se vieran, y no había forma de que se pudiera explicar. Entonces, eso es lo que dice el periódico. Ese hubiera debido ser el golpe mortal al movimiento cuyo nacimiento Margaret era responsable. No obstante, pese a que la mayoría de los presentes quedaron convencidos, otros no, y sus reservas se vieron justificados al cabo de un año, cuando Catherine primero y Margaret después se retractaron de su confesión. O sea, ellas después que habían dicho a todos no, que el espiritismo eso es una farsa, aparece esta información un año después. Dice, Margaret recalcó que todo lo había dicho en contra del espiritismo era absolutamente falso. O sea, se retractó otra vez, ¿no? Eso que yo dije que en contra del espiritismo es falso. ¿Y por qué? Aquí aparece claramente definido. Dice, se negó a decir quiénes la presionaron, pero mencionó que altas jerarquías de la Iglesia Católica hicieron todo lo que pudieron para que entrara en un convento, y de hecho se había convertido al catolicismo poco después de la muerte de su marido. ¿Qué quiere decir esto? Que a ella fue obligada, por ser parte de un convento, a decir aquellas barbaridades en contra del espiritismo para denigrar el espiritismo. ¿Y cuál era el propósito? No era de Margaret. Margaret parece que no tenía dónde vivir y era la oportunidad de vivir en ese convento. La hicieron y la obligaron para que ella dijera esas manifestaciones para denigrar el espiritismo. O sea, desde el principio el espiritismo ha sido completamente vejado, completamente malinterpretado, por ignorancia en algunas ocasiones y con interés y desfachatez por otros. En el tiempo de hoy, aquellas personas que están empezando a conocer el espiritismo, esa es la historia que nosotros tenemos que decir. Esa es la historia que debemos tener claramente. Lo que ocurrió en 1847 fue real. Lo que pudo ver Allan Kardec en su presentación, eso lo podemos ver en el libro el espiritismo en su más simple expresión. Vamos a ver la participación de Kardec en ese sentido. Kardec lo presenta en su libro de la siguiente manera. Alrededor de 1848, los Estados Unidos de América llamaron la atención diversos fenómenos extraños. Esto es palabra de Kardec, ¿ok? Consistentes en ruidos, golpes y movimientos de objetos sin causa conocida. Esos fenómenos frecuentemente ocurrían de forma espontánea, con una intensidad y una persistencia singulares, pero se notó también que ellos se producían más particularmente bajo influencia de ciertas personas que se designó con el nombre de medium. Ahí es donde sale por primera vez la palabra medium, que Allan Kardec la pone por escrito, identificando a las hermanas Fox como mediums, y que podían de algún modo provocarlos a voluntad, lo cual permitía repetir las experiencias. Sobre todo, se servían para eso de mesas, no porque ese objeto sea más favorable que algún otro, sino tan solo porque es el mueble más cómodo, pues se sienta más fácilmente y más naturalmente alrededor de una mesa que alrededor de cualquier otro mueble. ¿Ok? Hace lógica. En vez de sentarte al lado de un sofá, pues te sientas en una mesa, pues es lo más lógico, ¿cierto? ¿No? Entonces, dice Kardec, sigue diciendo, se obtuvo de esa manera la rotación de las mesas. O sea, se ponían ahí sentados y esa mesa empezaba a rotar, se levitaba y empezaba a rotar y a dar vueltas. Entonces, la rotación de la mesa, después movimientos de todos los sentidos, sacudidas, vuelcos, levitaciones, golpes con violencia, etc. Y el fenómeno fue designado en los comienzos bajo el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Todo espírita
que quiere saber la historia del espiritismo tiene que saber lo que son mesas giratorias o la danza de las mesas. Mesas giratorias que se movían las mesas de un modo circular y la danza de las mesas es que hasta bailaban en el aire sin nadie tocarla. Hasta allí el fenómeno podía explicarse perfectamente por una corriente eléctrica o magnética o por la acción de un fluido desconocido, y fue esa misma la opinión que se formó al respecto, pero no tardó en reconocerse en esos fenómenos efectos inteligentes. Así el movimiento obedecía a la voluntad. La mesa se dirigía a la derecha o a la izquierda hacia una persona que se designara, o bien a ordenársele solo una o dos patas. Se ponían en el aire, las otras se quedaban puestas. Producía el número de golpes pedido, marcaba el compás, etcétera, etcétera. Desde entonces quedó evidenciado que la causa no era puramente física, y según este axioma, si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Se concluyó que la causa de ese fenómeno debía ser una inteligencia. ¿Y qué era la naturaleza de esa inteligencia?, preguntó Kardec. Ahí estaba la cuestión. El primer pensamiento fue que eso podría ser un reflejo de la inteligencia del médium o de los asistentes, pero la experiencia pronto demostró su imposibilidad, porque se obtenían esas cosas completamente fuera del pensamiento y de los conocimientos de las personas presentes, e incluso en contradicción con sus ideas. Su voluntad, la famosa voluntad, y su deseo, ella no podía pues pertenecer sino a un ser invisible. Lo que ocurría allí era por voluntad de algo invisible. El medio para asegurarse de eso era muy simple. Se trataba de entrar en conversación, lo que se hizo por medio de un número de golpes convencionales, significando sí o no. Empezaron a determinar una forma de comunicarse con los espíritus. Si tocaba uno, eso era así. Si decía dos, era no. Eso era una cosa rudimentaria. Entonces, designando las letras del alfabeto, y se obtuvieron de esa manera respuestas a las más diversas preguntas que se le dirigían. Este es el fenómeno que fue denominado como la de mesas parlantes. O sea, que esas mesas que se movían, que se levantaban, que bailaban, que daban la vuelta y en ocasiones salían por una ventana para que fuera una cosa bien, para que se entendiera que allí no había cable ni nada, abrían dos ventanas y por una ventana salía la mesa así, en el aire, y regresaba. O una persona sentada en una silla, salía así, se levantaba. ¿Y qué es lo que ocasionaba eso? Unos espíritus, que es lo que estamos explicando en este momento. Este es el fenómeno que fue denominado como de mesas parlantes. O sea que una mesa parlante es que tú le preguntas y ella habla. Todos los seres que se comunicaron así, cuando se les interrogaba acerca de su naturaleza, declaraban ser espíritus y pertenecer a un mundo invisible, habiéndose producido los mismos efectos en un gran número de lugares por intermedio de diferentes personas, y siendo además observado por hombres muy serios y muy esclarecidos, no era posible pensar que fueran víctimas de una ilusión. Esto lo dice Allan Kardec. De América el fenómeno pasó a Francia y al resto de Europa, donde durante algunos años las mesas giratorias y parlantes estuvieron de moda. Entonces, convirtiéndose en entretenimiento de los salones, después cuando se las usó mucho, fueron dejadas a un lado para dedicarse a una otra distracción. El fenómeno no tardó en presentarse bajo un nuevo aspecto que lo hizo salir del dominio de la gente de la simple curiosidad, no permitiéndose los límites a este resumen. Seguirlo en todas sus fases, pasamos sin otra transición a la que ofrece de más característicos, sobre todo a aquellos que fijó la atención de las personas serias. Entonces, digamos previamente y de paso, que la realidad del fenómeno encuentra numerosos contradictores, algunos sin tomar en cuenta el desinterés y la honorabilidad de los experimentadores. No vieron en él sino un malabarismo, un hábil juego de prestidigitación. Básicamente esa es la introducción, y es lo que habla del espiritismo en términos de lo que es su historia. Si tú vas a ver aquí, es un gran ejemplo de que muchas personas, que si yo no lo veo, yo no lo creo. Y claramente los espíritus en innumerables ocasiones que Kardec le hizo la misma pregunta, y ¿de qué vale que lo vean si al cabo del tiempo van a seguir siendo los incrédulos que han sido toda la vida? O sea, que el hecho de que tú veas unas cosas no debe ser no debe ser la razón de que tú puedas creer en algo. Laura, creo que hay que prender la luz, ¿verdad? Porque en realidad
lo importante es, llegó la luz, me llegó la luz ahí, está ahí. En esto pretendo presentarle a ustedes qué ha sido lo que es la historia del espiritismo, claramente definido por las hermanas Fox, claramente en sus propias palabras lo que dijo Allan Kardec, y esa información está disponible en los libros que nosotros tenemos, en mi blog la puedes conseguir, pero para cualquier persona que tenga alguna duda con relación a la historia del espiritismo, esa es la mejor manera que podemos resumirlo. El espiritismo ha tenido diferentes fases en la historia de la humanidad. En el año 325, quisiera mencionar esto porque es sumamente importante. En el año 325, el concilio de Nicea estableció, vamos a irnos por aquí al artículo del día de hoy, que es el concilio de Nicea. Sí, en el año 325 después de Cristo, que es la era cristiana, allí se reunieron lo que se llamaba el concilio de Nicea I, Constantino y los prelados católicos, y de las iglesias que estaban en ese momento se le llamaba ecumenismo, pero no estaban representados los protestantes, porque todavía los protestantes no habían llegado con Martín Lutero. Así se presenta un resumen de lo que fue el concilio de Nicea primero. Esa información nos ilustra cómo se instituyó a Jesús como Dios, el Espíritu Santo como Dios, o sea, se estableció la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la resurrección de la carne era lo que se tenía que imponer. La reencarnación fue descartada por la iglesia en esos momentos, pero era respaldada por Orígenes y Ariano, y Orígenes perdió su vida por creer en eso. Él varió varias veces de su postura porque fue muy presionado por los religiosos, pero finalmente cuando él se tardó en la reencarnación es lo que es, él estableció su punto y él murió, o él desencarnó, o él lo mataron por pensar de esa manera. Ok, a pesar de que se había establecido la resurrección, todos aún creían que lo correcto era la reencarnación. A pesar que allí en el concilio primero se hablaba de resurrección y se puso lo que se llama el credo católico, que se habla de la resurrección, no de la reencarnación. Todo el mundo creía que la reencarnación era parte del mundo espiritual y que era cierto, porque Jesús mismo dijo en lo que se llama Mateo 17:10, habló de que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. Eso lo dijo Jesús. Entonces los estudiosos de la Biblia de ese tiempo pensaban que esa palabra de Jesús no se podía cambiar. Pero ¿qué pasa? Llegó el concilio de Constantinopla en el 553 después de Cristo, que fueron 1304 años después del concilio de Nicea. El emperador Justiniano primero y el último emperador romano de Occidente declara el anatema a todo el que persista en la creencia de la ley de vidas sucesivas, o sea, la reencarnación. Todo aquel que viniera a decir no, que la reencarnación es lo que debe prevalecer, ese es un anatema. Y eso, como consecuencia de eso, ya ese tiempo pues estaba la Inquisición, me parece, no tengo que buscar la fecha si ya estaba, pero el ser anatema era contrario a lo que la iglesia predicaba. Entonces el papa de la época, que es el Papa Virgilio, él pensaba en la reencarnación. Y como consecuencia de que él pensaba de esa manera, no lo incluyeron en ese concilio de Constantinopla, en el 553, y lo mandaron a una iglesita para que se quedara allá y no asistiera al concilio. Ni siquiera asistió al pronunciamiento de anatema a los que creyeran en la reencarnación. Pues fue recluido en una iglesia de Constantinopla por orden del emperador para que no asistiera, pues se creía en la reencarnación. Él creía en la reencarnación, porque era una creencia según el cristianismo primitivo, que Jesús decía en Mateo 17:10, claramente se refería a la reencarnación de Elías en la persona de Juan el Bautista. Entonces, en ese tiempo, a pesar de esa prohibición, las escuelas gnósticas, las escuelas esotéricas, las escuelas iniciáticas, esas escuelas que estaban allí, que eran escuelas cristianas, ellos siguieron, solapadamente con la creencia de la reencarnación. Pero efectivamente, en ese momento que se estableció por este emperador Justiniano, que la reencarnación no podía ser parte del cristianismo, en ese momento no se volvió a hablar más de reencarnación. Entonces esto va a tono con la historia del espiritismo, porque no se volvió a hablar desde 553 hasta 1857, que Allan Kardec vino y dijo, no, la reencarnación existe. Ay, mira como yo siento aquí que los espíritus hablando de esa manera.
Así mismo fue. No se habló nunca más de reencarnación. Y el que hablara de reencarnación antes de 1857 era un anatema. Y si estaba en el periodo de lo que es la Inquisición, le tocaba la hoguera. Pero Kardec vino y puso en este librito que está aquí que existe la reencarnación. Y eso es parte, amigos, de esta historia que le estoy haciendo para la historia del espiritismo, donde ustedes deben instituirlo en su educación, en sus escuelas, para que se sepa dónde salen las cosas. La reencarnación se había prohibido y es parte de un pilar importante del espiritismo, y Allan Kardec fue el que lo sacó por primera vez en el año 1857. Nosotros los espiritistas creemos en la reencarnación. El espiritista o organización espírita que cambie el concepto de reencarnación está en contra de lo que dijeron los libros, lo que nos dijeron los espíritus, lo que nos mandó a decir Dios. ¿Okay? Entonces, quiero que esté claro y que esto sea parte de este video, de que lo que nos ha estado hablando, la información que hemos presentado es de la historia del espiritismo. Y ahí en adelante, pues entonces nos toca a nosotros, en el día de hoy, 157 años luego, llevar un mensaje de adelantamiento espiritual, que es el propósito de esos libros, es adelantamiento espiritual. Yo perdería mi tiempo si yo me dedicara mis días en hacer presentaciones que no llevara a las personas a presentarle lo que es la moral, lo que es el bien común y lo que es el conocimiento, que unidos los dos conceptos adelantan mi espíritu. Ese es el propósito del espiritismo. Yo le doy completamente todo mi esfuerzo a divulgar lo que dice el espiritismo como tal. Y el espiritismo claramente, y ahora defino, para terminar este video, el espiritismo se constituye por las siguientes fuentes. Y las primeras 4 fuentes fueron citadas por Kardec en el libro de los mediums, en la pregunta número 35, donde dice claramente, cuando se le hizo una pregunta a él, ¿qué es lo que debemos hacer para nosotros ilustrarnos en la filosofía, en el espiritismo? Él habló claramente del libro de los espíritus, 1857, del libro de los medios, 1861, habló de las revistas espíritas que se habían, en ese momento él estaba publicando, 1857, 58, 59, 60, 61, me parece. Estoy verificando eso porque estoy haciendo, las personas me la están pidiendo y voy a ponerlas disponibles para todos. Conseguirlas de diferentes fuentes, las originales, porque han habido algunas que las están publicando y están adulteradas, que tenga el contenido original. Entonces, ya hay 3 fuentes, ¿verdad? Y la otra fuente es ¿qué es el espiritismo? En el momento de Kardec, él recomendaba esas 4 fuentes como parte de lo que se necesitaba para nosotros desarrollar el espiritismo y que las personas entendieran qué era el espiritismo. Libro de espíritus, libro de los medios, las revistas espíritas y el libro ¿qué es el espiritismo? Pero luego de eso viene la publicación del libro del cielo y el infierno, perdón, el libro del Evangelio según el espiritismo, que es este librito que está aquí, ¿verdad? Entonces luego de eso viene otro libro que se llama El cielo y el infierno y el libro de Génesis. Ya son 3 más, ¿verdad? Y entonces se termina la serie con el libro de obras póstumas de Allan Kardec, que es una gran obra que nos ayuda a nosotros a tener un entendimiento a grosso modo de toda la codificación por medio de lo que escribió Allan Kardec. Ese libro de obras póstumas se empezó a publicar en 1869, pero él desencarnó y la mitad fue psicografiada mediúnicamente. Entonces, en el momento que se publicó por su esposa, viene a ser parte de lo que es el espiritismo. Yo diría que se le puede añadir ahí también lo que es el espiritismo según en su más simple expresión, y también el compendio de oraciones escogidas de Allan Kardec. Serían 10 fuentes que deben ser constituyentes, parte de lo que es el espiritismo. Todo lo que se haya escrito luego de ese periodo es considerado como opiniones al calce de lo que es el espiritismo. Y si todos esos mensajes se constituyen en ser una base y una rectificación de lo que dijeron los espíritus, son parte del espiritismo. Todo mensaje que se aleje de lo que ya dijeron los espíritus, no puede contradecirse eso, porque esto es inmutable. Hay personas que no entienden que la inmutabilidad no es de los libros, no es de Kardec, es de Dios. Y eso es un atributo de Dios. Y si Dios fue el que dio ese mensaje para que nosotros lo obtuviéramos para adelantar nuestros espíritus, se considera un mensaje inmutable. Kardec se hizo claramente evidente en su posición
cuando vino y estableció que para poder hacer algún cambio doctrinario relacionado a lo que estaba en esos libros, eso tenía que ser como con consecuencia de que los espíritus que dictaron la codificación eran los que tenían que decirlo. Y cómo presentarse y decir que todo lo que habían dicho no era correcto y había que hacer una rectificación. Si eso no ocurre, y ni ocurrirá jamás, porque si se entiende la inmutabilidad del mensaje que viene de parte de Dios, pues entonces entendemos que eso es lo que nosotros debemos seguir. Entonces nosotros los espíritas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquellos que están estudiando el espiritismo, y esta es la introducción del espiritismo, pues lo que nosotros debemos hacer es llevar una vida conforme a lo que dice el espiritismo. Ah, pero que Kardec no dejó la puerta abierta. Pues claro que sí, hay innumerables avenidas para desarrollar el espiritismo a su más amplio conocer en el mundo entero y ser parte de lo que se llama la ciudadanía de la humanidad. Y como, por ejemplo, en la parte científica hay innumerables formas de presentar el espiritismo con sus bases, sin cambiar la base, en términos de desarrollo, de educación, de que los científicos le digan los científicos espiritistas le digan a los científicos del mundo de que un ejemplo que puedo dar es que no deben haber las trastornos mentales. En términos espirituales no llamamos trastornos mentales. Un espiritista que conozca el espiritismo, que se sienta parte del espiritismo, que esté hablando de trastornos mentales, dice mucho de lo que dijeron los espíritus, porque los espíritus son obsesiones subyugantes. Y hay que hacerlo y enfatizarlo, amigos, porque hay que decirle a esos científicos que eso tiene cura. Cuando tú le preguntas a un científico si la esquizofrenia, que son voces en la mente, tiene cura, él le dice no. Pregúntale a tu médico. ¿Eso tiene cura? No, no tiene cura. ¿Y de dónde salió eso? No sabemos. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Tómate estas pastillitas. Es lo único que te pueden decir. ¿Y eso tiene consecuencias? Te tiene que decir por ley en Estados Unidos. Sí, puede tener unas consecuencias. ¿Y cómo que te puedes posiblemente llegar a un punto en que quieras hasta quitarte la vida? Porque te da ese tipo de síntomas o de ese tipo de resultados, como le llaman eso, efectos secundarios. O sea, pero entonces nosotros los espiritistas, los científicos, los que son psicólogos, los que son que han llegado al espiritismo, no por casualidad, porque es que todo el mundo va a llegar al espiritismo, porque ese es el derrotero que Dios nos ha dado a la humanidad completa, tarde o temprano, pero ya usted llegó. ¿Y por qué no pone un granito de arena y empieza a decir, mira, esos trastornos se pueden manejar en el mundo espiritual? Podemos empezar a trabajar con lo que se llama la voluntad y el mejoramiento y lo que se llama la moralidad. O sea, ser mejores hoy de lo que fuiste ayer. Ese es el espiritismo como base, lo esencial. Ahora, si usted no lo quiere hacer porque usted considera que eso le va a afectar a su práctica en su negocio, pues entonces pues usted tiene que decir si es espiritista o no es espiritista. Pero yo que soy espiritista, yo digo que eso tiene cura. Y se lo voy a estar diciendo y estoy llevando a innumerables personas que están curándose ellos mismos de todas estas falacias y estas voces perversas que vienen a la mente de los seres humanos y que podemos controlarlas. Los espíritus nos dieron toda la información que necesitamos. ¿Qué otra cosa podemos desarrollar en el espiritismo en el tiempo de hoy? Vamos a enseñar a la gente que no se hagan más, ¿cómo se llama? Incorporaciones de espíritu. Eso es denigrante. Eso no cabe en ninguna cabeza de un espiritista que haya leído la codificación. No podemos darle lugar a que vengan espíritus impuros, imperfectos, perversos, estúpidos, a entrar en nuestro ambiente, en nuestro cuerpo y nos hagan la vida de cuadrito y nos hagan obsesiones. Eso se cae de la mata. Ah, no, que nosotros lo hemos hecho por 50 años. Bueno, pues entonces no ha leído la codificación. Por 50 años usted no ha cogido el tiempo de irse y leer lo que dice eso ahí. Porque en el artículo 161 en adelante, en el libro de los medios, te habla claramente de que ese comportamiento, esa mediunidad inconsciente, hay que tener mucho cuidado y que puede ocasionar la muerte. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hablar? Vamos a dejarnos de darle largas a lo que es las regresiones. Las regresiones, y eso es parte de la historia que vamos a dar en este video. Regresiones vienen como consecuencia de un señor llamado Albert La Rocha. Vamos a buscarlo aquí. Para el 1900, el señor Albert de Rocha, un científico francés,
empezó a hablar de la regresión de memoria. Específicamente publicó un libro en 1911 que dice Las vidas sucesivas. Eso significa de las regresiones de vida, mirar al pasado, qué es lo que había pasado para obtener esa información. Ahí tuvimos, ¿cómo se llama?, la participación en ese tiempo, a principios del siglo XX, del doctor Gustav Jelley, del doctor Carl Gustav Jung, que él escribió sobre los problemas del alma moderna, y también Alexander Cannon, que presentó el estudio de 1386 casos de reencarnación. Esa contribución que vino para demostrar que la reencarnación sí tiene lugar, que la reencarnación se justifica, que la reencarnación es cierta, es muy valioso para el espiritismo en sus inicios. Pero nosotros ya debemos establecer, las casas espíritas, las organizaciones espíritas, de que las regresiones no son parte del espiritismo. Yo lo estoy diciendo con mucha vehemencia de hace unos años. En un momento dado alguien le va a tener que poner a esto atención y decir a sus grupos de que tienen que ponerle atención a lo que están diciendo los espíritus. Los espíritus dijeron claramente que no puede haber regresiones. Eso hay que explicarlo. Y claramente yo tengo artículos, si quieren utilizarlo de base, yo he hecho los análisis de todos los libros donde se habla de ese tipo de conocer el pasado. Y eso como parte del espiritismo tenemos que enseñarlo. ¿Qué otra cosa nosotros debemos mencionar como espiritistas para el desarrollo del espiritismo? Que el espiritismo, ¿cómo se llama?, no existen las energías, existen los fluidos. Y que esos fluidos tienen una razón de ser preponderante en el espiritismo. Debemos enseñarle a las personas que los que quieren ser espiritistas ya no estén hablando de energía, ni estén hablando de vibraciones, ni estén hablando de franjas vibratorias, ni que estén hablando de vibraciones y ¿cómo le llaman a esto?, de frecuencias, ese tipo de cosas, porque no tiene que ver con el comportamiento de los fluidos. Eso está claramente establecido ahí. Y no creo que al tiempo de hoy todavía nosotros tenemos que salirnos de eso. Porque no vale, o sea, no hay ninguna razón justificada para salirnos del principio de lo que son los fluidos. Porque el salirnos del principio de los fluidos, todo el conocimiento que se dieron en todos los libros se cae. En el momento que usted empieza a sacar los fluidos y ponerlos afuera. Por eso ahora mismo, preponderantemente, de lo que yo predico es fluidos. Hacemos una oración de magnética mental los miércoles, hacemos la fluidificación del agua, hacemos el conocimiento en las oraciones que hacemos para que esos fluidos lleguen y hagan las maravillas que están haciendo hoy día, que no son milagros, pero son casi milagros. Entonces, hay muchas cosas en que nosotros deberíamos ver el espiritismo en un desarrollo no tan estricto y simplemente pensar de que porque tuvieron unas palabritas allí que eran palabritas religiosas, que tenemos que cambiar el espiritismo. Ese tiempo debe cambiar en la mentalidad de muchos espiritistas que todavía dicen que Kardec dejó la puerta abierta, indicando que Kardec se equivocó, indicando que Kardec no dio toda la talla que tenía que dar. Y ese pensamiento es bien difícil de cambiar porque ya lo tienen intronizado. ¿Quiénes? Aquellos que quieren sacar provecho de la situación. Aquellos que son religiosos, que no quieren dejar fuera la religión, utilizan esa salida para decir que sí, la religión es parte del espiritismo, cuando claramente Kardec estableció que no era el espiritismo no es una religión. Y aquellos que son científicos y racionales también le interesa salirse de la codificación e irse por otro lado a predicar otra cosa y empiezan a predicar lo que es laicismo. Porque en 1888 supuestamente presentaron en ese congreso de que una persona presentó una oración que dice que el espiritismo debe ser laicista. Y cuando tú miras lo que es el laicismo es una intervención en el libre albedrío de los seres humanos. Porque tú no le puedes imponer a nadie que sea laicista, porque eso significa que tú vas a ser indiferente, o sea, no indiferente, indiferente contra los religiosos, y que tú vas a ser hostil contra los religiosos. Eso no es parte del espiritismo. Eso no lo presentó Kardec ni los espíritus. Y yo tengo que decirlo. Entonces, si usted no hace ese cambio o ese approach y se va por la parte que debe ser, que es la parte moral y que es la parte del conocimiento, pues entonces usted no está adelantando su espíritu ni está dejando a su organización que adelante. Entonces, es lo que yo estoy diciendo. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, eso en cierta manera yo no soy responsable de que usted esté de acuerdo o no de mí. Yo simplemente digo lo que dijeron los espíritus. Usted lo evalúa. Y en base a eso usted le explica a las personas que le puedan preguntar. A mí los que me preguntan del laicismo, eso no es parte del espiritismo. A ver, los que me preguntan a mí, no que si el espiritismo es cristiano, no es parte del espiritismo. El espiritismo tiene que ser de todos.
tiene un comportamiento cristiano, pero debe ser sin títulos. El que no, que el espiritismo caldesiano tampoco. Eso es un apellido que es conveniente para ciertas ocasiones, para ya llegó el momento de decir el espiritismo es espiritismo. ¿El espiritismo es esotérico? No. Esas son palabras que han querido acuñarla para no enfrentar la escoria o enfrentar el misticismo que tiene la palabra espiritista en el mundo entero. Pues yo le digo a todo el mundo que quiera mirarme mal, que me mire mal, pero yo soy espiritista. Yo no soy, ¿cuál es la palabra? Esotérico. No, eso no es parte de... De hecho, Kardec lo descartó. Cuando le hizo la presentación a esta señora polaca y ella le trajo esa recomendación, él no lo aceptó. Que lo primero que hizo fue cambiar inmediatamente a las 1019 preguntas del libro de los espíritus y le puso 1045. Entonces, tenemos que los muchachos, las personas que están haciendo sus escuelitas, de que entiendan que el espiritismo está definido. No necesita actualización en los términos doctrinarios. Sí necesita desarrollo, sí necesita divulgación, sí necesita educación al mundo entero para que entiendan lo que es el espiritismo, que no es, y con esto termino, el espiritismo no es hechicería, no es brujería. El espiritismo no es hacer rituales. El espiritismo no tiene cultos. El espiritismo no tiene dogmas religiosos que no se pueden probar. El espiritismo no tiene templos, ni tiene sacerdotes. El espiritismo es una filosofía de vida hermosa. Y que pueden ustedes reunirse en sus casas, en sus lugares y hacer reuniones de educación. Cuando llegue el momento de darle tendencia o ayuda a un espíritu sufriente mediante una sesión mediúnica, deben ser mediante espíritus serios y un número reducido que pueda ayudar en esa tarea. Pero no todo el mundo puede estar envuelto en eso. Que no están preparados, no saben lo que para poder enfrentar a los malos espíritus hay que tener la ascendencia moral, no saben que usted tiene que saber que no puede caer en trance, porque usted tiene que dominar un espíritu. Entonces usted viene y cae en trance, entonces tiene que venir otra tercera persona a trabajar con usted y con el otro espíritu. Entonces está perdiendo el tiempo. O sea, esa es la lógica que yo entiendo que debe tener, y lo voy a poner por escrito y lo voy a presentar y lo voy a publicar. Yo me circunscribo a la codificación, a lo que está escrito. Si hay algo de lo que yo estoy diciendo que no es correcto en la educación del espiritismo, yo agradecería que a cualquier persona interesada se comunique conmigo y me diga, yo no estoy de acuerdo con eso por esto y por eso, y ponga su posición, y podemos armonizar de alguna manera. Pero siempre tiene que estar claro que yo no voy a ceder, que no sea lo que dijeron los espíritus, porque yo respeto ese mensaje, y ese mensaje para mí es inmutable, es absoluto en términos espirituales. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta, Laura. Con esto terminamos con este video. Vamos a cerrar este video para que sea de beneficio a las personas que lo quieren utilizar de educación en sus casas espíritas. Deme un minutito. Sí, Laura, puedes hablar, sabes lo que yo trabajo en esto. Bueno, aquí yo sé que tengo una pregunta, que si esta disertación que están haciendo, lo tienen en algún en mi blog. Sí, esto va a estar como parte esencial de mi blog y va a estar en YouTube, pero esto se está haciendo, amiga, como petición de unas escuelas que se están abriendo. Sí, Rocío es la que te está diciendo. Ah, Rocío, te estoy haciendo este video que es para ti, para tu grupo, que lo pueden utilizar a la discreción, y para grupos que tenemos en Venezuela y tenemos también en Colombia y también en Argentina y en México. Lamento a los que llegaron nuevos que no le haya dado su atención, pero es que estamos con el propósito de hacer este video en este momento. Omar Ruiz y Alan S. Saludos a ustedes, Omar, Ruiz y Ezequiel. Un placer que estén con nosotros hoy. Espero que estén con nosotros unos minutos más. Son las 5:40, que vamos a estar hasta las 8, ¿verdad, Laura? Si tenemos la suerte de que Fran pueda durar, porque yo me he cansado en esta presentación que he dado. Vamos a dar el próximo video. Vamos.